justamente para hablar un poquito más sobre esto que está ocurriendo en México, entre México y Ecuador, esta demanda. Le agradecemos a Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio para platicar sobre este tema tan importante para México. Sí, buenos días. ya confirmaron entonces la Corte Internacional de Justicia que recibieron la demanda de México, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también respondió esto que escuchábamos, que para que pues la ONU decida pues sacar de sus Estados miembros a Ecuador tienen que votar. Sin embargo, esto es a petición de México que tiene que pedir una disculpa pública. Ese es el proceso, ¿lo estamos entendiendo bien? Independientemente de que tengan que votar los Estados miembros de la ONU. Existe un proceso dentro de la Carta de las Naciones Unidas para la expulsión de uno de sus miembros. En términos generales, no detalla por violaciones a la inmunidad diplomática, como en el caso de Ecuador. La Asamblea General lo pone a consideración del Consejo de Seguridad. Hay que recordar que en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Y aquí la reflexión que bien ha hecho la canciller Alicia Bárcena, llamando la atención sobre dónde está hoy el sistema multilateral, en términos de cómo funciona. Y si somos capaces, y si el sistema multilateral está a la altura de responder a los retos que estamos viviendo, incluido el ataque a nuestras embajadas, a cualquier embajada, a la violación a las reglas mínimas de convivencia entre los países. Es por eso que dentro de nuestro escrito de solicitud de inicio de procedimientos, es el primer escrito dentro de la demanda. Hacemos nosotros un reclamo, una petición, para que el tribunal tome en consideración el argumento de que es necesario suspender la membresía de Ecuador a las Naciones Unidas hasta en tanto no se pronuncien. ¿Y cuál es el sustento de esto que estamos diciendo? México y Ecuador, además de ser países amigos, teníamos una relación diplomática con sus retos, sus oportunidades, pero hasta el día anterior de la invasión, de la irrupción a nuestra embajada en Quito, teníamos conversaciones al más alto nivel. Se mantuvieron. México siempre recurrió al derecho internacional para conversar con Ecuador y de pronto hay una entrada sin autorización con lujo de violencia al embajada. Golpes, vejaciones, atentados contra la dignidad de nuestro jefe de Cancillería, hostigamiento contra otro personal diplomático en nuestra embajada. Se rompe la confianza, los lazos diplomáticos, los mecanismos de resolver esto por la vía pacífica. Entonces, lo que le estamos diciendo nosotros a la Corte es que Ecuador debe de enfrentar la mayor consecuencia que amerite una violación tan grave y tan profunda a las reglas de la diplomacia. Ecuador tendrá su oportunidad para defenderse ante la Corte y la Corte tendrá que tomar una decisión en algún momento. Resalto y aprovecho el espacio para mencionar las medidas provisionales. De inmediato, lo que la Corte tiene que ordenar es que Ecuador garantice la protección de los locales, nuestra embajada, los bienes, los archivos que están en el interior, pero también las residencias del personal diplomático que nos trajimos a México porque no existían las garantías para que ellos pudieran estar de manera protegida y en paz desarrollando su trabajo diplomático en Ecuador. Entonces, México ya lo dijo, está llamando la atención sobre el hecho de que se requiere una sanción de esta envergadura y esperaremos lo que diga la Corte. ¿Cuánto esperaremos? Este proceso, esta demanda lleva tiempo, es un proceso largo de días, de semanas, de meses y mientras tanto, ¿se pueden recuperar las cosas en la embajada, los documentos, etcétera? Efectivamente, lo que queremos es recuperar los bienes, los archivos. Queremos hacerlo con una orden de la Corte. Esta orden podría venir el próximo mes. Estamos esperando, se presentó el día de ayer esta solicitud, esta demanda. La Corte programará, si así lo considera, una audiencia para presentar alegatos orales sobre medidas provisionales. Si no lo hace, simplemente resolverá. Ya teniendo estas medidas provisionales, habrá más garantías de que podemos ir a Ecuador para retirar estos bienes. Hoy día no hay garantías para
funcionarios del gobierno de México yendo a Ecuador. Imagínense viajar ahora a Quito a recoger los archivos, pues qué tal si nos arrestan o nos golpean, ¿no? Es mejor que la Corte le ordene a Ecuador que debe de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional y ofrecer todas las facilidades y todas las protecciones para que funcionarios diplomáticos, independientemente de que haya relaciones diplomáticas o no, puedan gozar de inviolabilidad y de las inmunidades que establece el marco jurídico internacional. Ahora, preguntarte sobre un presunto espionaje, que si ustedes, en el caso de México, tienen conocimiento de comunicaciones que habrían sido interferidas ya desde hace tiempo por parte de pues integrantes del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana. ¿Qué información se tiene sobre eso y si se incluye también en esta demanda? Estamos recabando toda la información que exista. El personal diplomático mexicano ya está en México, hemos tenido entrevistas con ellos, hemos escuchado anécdotas de que la señal del celular no funcionaba el día de los hechos. Lo que sí incluimos en la demanda es la presencia de un vehículo militar, con algunas consideraciones como si fuera de esos para bloquear la señal de celulares. Lo hemos incluido en nuestro escrito de demandas y sustentamos también nuestra solicitud de medidas provisionales con esto. Hay mucha información que está en redes sociales, incluso veía un funcionario del gobierno de Ecuador diciendo que había escuchado ciertos argumentos relativos con el salvoconducto, con el traslado de Glass a México. Entonces estamos recabando toda la información y eso me lleva a reiterar lo que decía hace un poco. Lo importante ahora son las medidas provisionales. México tiene la oportunidad, ese es el procedimiento, de presentar una memoria en unos meses, que es este escrito mucho más ampliado, con más evidencia, más argumentos, y Ecuador tiene un par de meses después para presentar su contramemoria, que sería su contrademanda con sus argumentos. Entonces estamos recabando toda la información que podamos recabar para sustentar si hubo una violación a la inviolabilidad de comunicaciones, que es otra de las reglas básicas de la diplomacia. No puede uno hacer su trabajo diplomático, que es una labor eminentemente pacífica y amigable, si le van a estar interviniendo el celular o van a estar deteniendo correo electrónico o el correo físico, va a haber alguien que va a abrir. Ese es el tipo de violaciones tan graves en las que incurrió Ecuador. Las cosas más mínimas que le permitiría a cualquier embajada hacer su trabajo de manera amigable. Ahora, Alejandro, decía la secretaria Bárcena ayer en la mañanera que el pasado 4 de abril se le otorgó el asilo a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, y que ahora pues está en manos de la policía, está detenido, incluso presuntamente torturado, que está sufriendo tortura presuntamente. Pero quiero preguntar, si le otorgó México el asilo a Jorge Glass, ¿podría reclamarlo a Ecuador para recuperarle? ¿Es una posibilidad? Según la ley mexicana sobre asilo y las convenciones a nivel interamericano sobre asilo, Jorge Glass es nuestro asilado. Ecuador tiene la obligación de ofrecer el salvoconducto para que pueda trasladarse al país, en este caso México, que le otorga el asilo. ¿Dónde estamos el día de hoy? Hay una violación flagrante del derecho internacional de Ecuador. Cualquier paso que demos respecto al asilo, tenemos que tomar en consideración que Ecuador no respeta el derecho internacional. Y al no respetarlo, pues tenemos que avanzar en esta estrategia con muchísimo tiento. Ahora, ¿qué acciones está tomando? Estoy enterado de las acciones que ha tomado los familiares del señor Glass, en el sentido de denunciar los hechos que ha sufrido o que pudiera sufrir dentro del centro de detención, recurriendo al sistema interamericano. Entonces, esto está en movimiento. Nosotros estamos concentrados en la solicitud de medidas provisionales para que existan garantías de que nuestro local y nuestros bienes serán respetados. Y el siguiente paso es el tema de ya el fondo del asunto con la presentación de la memoria y la contramemoria, porque al final lo que queremos es que el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte, decida qué consecuencia y de qué magnitud es la consecuencia que debe de enfrentar Ecuador por las violaciones tan graves a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Claro.
cabe la posibilidad de que la Corte o incluso los Estados miembros digan, no lo vamos a expulsar. Lo que queremos es un diálogo entre México y Ecuador para que se recuperen las relaciones diplomáticas. ¿Y este se dé? Ese tipo de posicionamiento se podría dar en el marco de la OEA, que ya existió, o de la Comunidad Económica de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC, seguramente, porque esa es la idea, que haya un diálogo permanente entre los países. Pero en este momento, el diálogo con Ecuador se debe de hacer ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento precisamente de ese diálogo. Ecuador pudo en todo momento recurrir a los mecanismos a su disposición, la mediación, el arbitraje, las consultas, claro, para resolver una diferencia. Sí, nosotros estamos seguros que tenemos la razón, pero si Ecuador tenía una opinión diferente sobre nuestra decisión con base en el derecho internacional, lo pudo haber resuelto por la vía diplomática, no por la fuerza. Entonces, si Ecuador ha mostrado y ha reiterado tratando de justificar la violencia contra nuestra embajada, pues mejor continuemos el diálogo ante la Corte. Sí, Alejandro, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Gusto en saludarlos. Muchas Gracias. Estamos en el tema y gracias.